Yo. Ahí está. Perfecto. Está acá, Gabriel. Buen día, Bueno, Franco. buen Arrancamos día. hoy con el tema de IA, ML, DL y un montón de siglas que nunca entendemos y no sabemos lo que son. Perfecto. Concentrarnos en las siglas siempre es perder tiempo porque se adquiere memoria de ellas una vez que las usás. Y ahí viene el primer tema conceptual, que nos va a llevar unos minutos de tiempo. ¿A qué consideramos memoria? ¿Cómo la percibimos? ¿Qué confiabilidad tiene? ¿Y cómo podemos tener en claro lo que nos devuelve? La tradición oral fue la primera memoria que la humanidad tuvo y durante muchísimo tiempo no se escribió y se trasladaba de hijos a padres las historias a través de cuentos, anécdotas, parábolas y un montón de dichos, sí, para poder tener idea de lo que había pasado. Y esos cuentos transfiguraban, cambiaban o repetían hasta el hartazgo determinados puntos, recalcando lo que se quería poner en positivo y minimizando lo que no se quería. Por lo tanto, hablamos de una memoria subjetiva. Subjetivo es cuando el objetivo final es más importante que el dato que se transmite. Objetivo es cuando el dato se mantiene en forma constante. Memoria es lo primero que vamos a ver. La humanidad se mató, se desangró por tener una capacidad mayor de memoria. La escritura fue la primera capacidad de memoria concreta y era lenta, pesada y muy difícil de descifrar. El usuario debía leer muchos libros, tener una biblioteca, ser Borges o un erudito como Cortázar, y después de toda una vida, lo único que había hecho es acumular información. ¿Sí? Sí. Se trató de buscar la acumulación de información en formatos más prácticos. Y en la Edad Media, haciendo un apócope de toda la historia humana, salen las tarjetas perforadas, buscando información en unos y ceros para las máquinas textiles, y arranca lo que vamos a conocer como la computación clásica, con su pináculo mecánico en la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, con la máquina Enigma, que Mm. genera que un matemático, un ajedrecista y un ingeniero físico descifren ese código y gracias a eso se genere el concepto de arquitectura de una computadora como la conocemos hoy en día. Entonces tenemos que decir muy bien, la memoria es importantísima, pero ¿de qué sirve la memoria si no se aplica? ¿Y de qué sirve la memoria si no se la puede pausar y utilizar solo cuando es debido? Y ahora voy a hacer un comentario sobre un famoso libro de Borges, que es Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es un señor que tenía el privilegio y el castigo de no olvidarse absolutamente nunca de nada y recordar constantemente todo. Por tanto, su vida era un infierno donde no podía ir a nada más que recordar lo que iba sucediendo en forma cíclica, constante y sin solución de continuidad. Queda claro que eso no sirve. Entonces, la memoria es necesaria, pero no alcanza. Y viene el segundo de los elementos claves para definir ahora, conciencia. ¿Qué llamamos conciencia? ¿Sí? Vivimos diciendo que el ser humano tiene conciencia, que adquirimos conciencia y demás. En realidad es un tema para discusión largo, profundo, y que esto dedicaría varias charlas. Pero vamos a Claro. ponerla en la práctica de lo que es la computación y la automatización. Lo que nosotros llamamos la conciencia es la conexión que el cerebro nuestro ha conseguido establecer entre unidades de memorias independientes. Upa, ¿qué dijo? Qué loco lo que está diciendo. Sí, Mm. nuestro cuerpo tiene grupos de memoria dedicados a los músculos de las piernas, que Mm. optimizan el equilibrio y la forma en que caminamos. Y grupos de memoria dedicados a las células de nuestros ojos, que nos permiten mejorar el software y ver mejor o tener imágenes donde la característica del lente ocular nuestro no nos permitiría. Y tiene núcleos de memoria dedicados a cómo crece el pelo. El mío, por ejemplo, ya se olvidó del color negro y ahora se Mm. acuerda solamente del color blanco. ¿Sí? Estos núcleos de memoria trabajan independientemente y acumulan información en cantidades. ¿Qué información acumulan? La información que utiliza.
Y como toda situación en la naturaleza, lo que no se utiliza se descarta. Claro. Inmediatamente no, se degrada, se deja a un costado y poco a poco se va a olvidar. Punto uno, la memoria. Sin ella no hubiera podido haber memoria. Punto dos, lo que llamamos conciencia. Y en computación o en automatización, que los filósofos no me espanten por esto, vamos a darle el motivo de la interconexión entre puntos específicos de la memoria. Esos puntos van a permitir evolución, cambios y desarrollos. ¿Sí? Y entonces viene el tercer punto, clave para lo que vamos a decir hoy. ¿A qué llamamos aprender? Mm, ¿Sí? La palabra aprender viene de agarrar, de tomar, de capturar. Nosotros decimos que aprendemos un conocimiento cuando lo hacemos interno. Por lo tanto, repetir información, acumular datos en nuestra memoria y repetirlos en un examen no es aprender. Aprender es cuando tomamos información externa, la incorporamos en memoria permanente y la podemos procesar para llegar a un objetivo diferente del inicial. Esto es intelectualidad pura, esto es conocimiento. La velocidad con que se resuelve el tema es inteligencia. Y yo lo pregunto ahora a los que estamos escuchando esto, y a Franco en particular. ¿La velocidad con que resuelvo un problema es inteligencia? no, diría Tenés no. dos respuestas, ¿sí o no? Diría que no. Estoy de acuerdo con vos. Mm, ¿Sí? Depende entonces la creatividad, depende la imaginación y depende la posibilidad de pensar fuera del cubo, mm. ¿sí? Que obtenemos soluciones donde otros no las pueden obtener. Claro. Si nuestra memoria fuera cíclica, mucho más firme y mecánica, posiblemente la velocidad vendría como consecuencia. El punto de la conciencia obliga a tocar un tema particular, un tema eh, conflictivo, pero necesario y que tiene que ver con lo que va a ser la idea de IA o inteligencia artificial, que se llama conciencia críptica. La humanidad no avanza cuando quiere, avanza cuando puede. Hay Mm, momentos en que la humanidad está preparada para determinados inventos, avances tecnológicos, y esos avances surgen simultáneamente en lugares del mundo no conectados entre ellos, ¿sí? Y se da. Y hay momentos en que surgen inventos impresionantes, ¿sí? Fuera de época, cuando la conciencia de la raza no los admite y mm, duermen hasta que se pueden explicar. Ejemplo de eso, el motor a vapor. mm, Sí, damos como el comienzo de la industria 1750 con John Watt en Inglaterra. Pero tenemos en arqueología motores a vapor del siglo I de la era cristiana en Grecia, y están documentados. Y tenemos motores a vapor aún más antiguos que eso. Pero no eran necesarios, no estaban a la altura de lo que la humanidad necesitaba, y entonces durmió hasta que la eh, conciencia críptica, comillas, la interconexión de datos acumulados se pudo hacer válida, tuvo un objetivo y un lugar de aplicación. Uf, otra vez conceptos raros. Conceptos de aplicación, objetivo y necesidad. El ser humano se mueve por necesidad. La curiosidad del ser humano tiene mucho que ver con la necesidad de entendimiento y conocimiento. Y el miedo o pánico a lo desconocido, a lo infinito y a lo que nos excede. Por eso muchas veces llenamos ese desconocimiento con dogmas, con dichos, con cuentos o con historias que nos conforman o nos tranquilizan y nos inhiben de ir avanzando más. Primer punto, pesado conceptualmente, pero creo que se entendió. Y espero un movimiento de cabeza, aunque sea. ¿Sí? sí, Estamos claros con respecto perfecto. a ello. Queda claro que estamos en el siglo XXI y la humanidad dominó el tema de memoria. Mm, Lo que antes eran memorias contadas de a uno, de a mil, de a 10.000, ahora lo contamos de a cientos de millones. mm, ¿Sí? Y son memorias de números o de datos muy sencillos, unos y ceros, bit, ¿sí? Una caja que contiene una piedra o una caja que está vacía. Esa claro. memoria se ha multiplicado a números casi infinitos, más allá de lo que una persona común puede entender o manejar. ¿Sí?
Pero también hemos encontrado formas de obtener memorias parciales, memorias conceptuales y memorias en formatos diferenciados. mm, ¿Sí? Y me voy a ir hacia la parte cuántica, hacia el qubit, hacia la idea de que ahora en vez de tener un 1 y un 0, tengo una esfera cuyo centro es el dato inicial y cualquiera de los puntos de la esfera es una variación de ese qubit. Por lo tanto, como la memoria clásica se multiplicó por cientos de millones, con el qubit la memoria de cientos de millones se vuelve a multiplicar por cientos de millones. claro. Y ahora viene el punto fundamental. ¿Qué hacemos con esos datos que hemos acumulado? La humanidad durante mucho tiempo con la información acumulada hizo muy poco. Si vemos los avances humanos entre el 1200 y el 1600, el Renacimiento, ¿sí? La humanidad tuvo una larga siesta de avances muy limitados. Más aún, en muchos campos hubo retroceso por circunstancias muy particulares. ¿Sí? El Renacimiento fue el renacer de disparar un montón de situaciones que permitieron el crecimiento. Esta situación de necesidad de intercambio Occidente y Oriente que disparó el Renacimiento con el libro de doble entrada contable, ¿sí? Fue el comienzo de lo que hoy en día llamamos tecnología aplicada. Mm, Tecnología que no tenía Leonardo da Vinci, por eso sus inventos geniales, preclaros, impresionantes, no los podía fabricar, no tenía metales, no tenía aleaciones, no tenía uniones, no tenía un motor que le diera potencia para su helicóptero. Entonces, veía las soluciones, pero no tenía el entorno para poderlo aplicar. No había conciencia crítica de especie para llegar a esos resultados. Él era un visionario mirando de arriba de una colina lo que la humanidad iba a tener en un futuro próximo. Hacía falta más tiempo para que pueda estar. La combinación de los datos de memoria, de la necesidad y de la resolución en mm, situaciones nuevas es lo que comúnmente llamamos inteligencia. ¿Cómo medimos la inteligencia hoy en día? En algo que no tiene que estar correcto. Es la forma más vulgar y común que un docente o un reclutador de recursos humanos mide la inteligencia de la persona que tiene enfrente. Tienen que tener parámetros o KPI rígidos. Esos parámetros o KPI van a ser capacidad de memoria. Uy, qué casualidad, fue lo primero que dijimos hoy. claro. ¿Sí? ¿Sí? Mm, Capacidad creativa, o sea, capacidad de combinar datos. ¿Sí? Y capacidad de resolución, o sea, capacidad de aplicación. Medimos la inteligencia con los tres puntos que desarrollamos como conceptualmente. Y entonces decimos que el puntaje de tal persona es superior al de otra o tiene mayor potencial de conocimiento. mm, ¿Sí? El ser humano manifiesta su inteligencia a través de sus acciones. Y su IQ, ¿sí? Es lo que hablamos como capacidad para resolver toda esta situación que explicamos antes. Y el soporte de ese IQ está dado por neuronas biológicas en un cerebro. Y a este desarrollo de la naturaleza lo llamamos inteligencia. Bien, ¿qué diferencia hay si en vez de un cerebro con neuronas yo lo tuviera hecho con silicio, con válvulas neumáticas, con hidráulica, o lo estuviera hecho de cualquier otra tecnología? mm, El desarrollo de inteligencia seguiría el mismo camino. Por lo tanto, lo que es IA o inteligencia artificial, la palabra artificial, me mm. pone loco, ¿sí? Sí. Me pone loco porque si está haciendo lo mismo que hicimos nosotros, si el camino deductivo es exactamente igual. ¿Qué pasó con la automatización entre John Watt, ¿sí? y la década del 90 con la irrupción de la electrónica masiva? Acumuló datos, acumuló memoria. Por primera vez hubo abundancias de historias y memoria. Por primera vez había tantas horas de rodamiento de un rulemán. Por primera vez había tantas horas de vuelo de un ala y se pudo estudiar el perfil supercanal crítico para hacer ahorro de combustible. Mm, Por primera vez empezamos a tener datos. ¿Qué es lo que venía como consecuencia de tener datos? ¿Sí?
empezar a tenerlos en un formato procesable, o sea, la interconexión de memorias aplicadas con datos generales. Y si te acordás, a eso lo llamamos conciencia. mm, ¿Sí? Ah, un momento, Gabriel, un momento. Qué escandalizante. Me vas a decir que la automatización tiene conciencia. No lo dije. Dije que es un camino natural que tenemos como desarrollo. ¿Sí? A sí, veces nuestro ego nos hace creer que la única conciencia que puede haber es la nuestra. mm, Las religiones ancestrales hablan de la conciencia de la Pachamama, la conciencia del universo, ¿sí? El Tao habla de que es el todo, la guerra de las galaxias habla de la fuerza, entendámoslo como querramos nosotros. Pero que existe una interconexión, existe. mm, Por tanto, si tenemos capacidad de memoria y capacidad de discernir qué nos interesa y qué no, lo que va a surgir es el aprendizaje sistemático de la acumulación de datos, ML o Machine Learning, que van mm, a empezar a tener los equipos. Entonces, yo tengo dos motores que arrancan dos bombas, que llenan dos tanques exactamente igual, y una gasta 20% menos corriente eléctrica que la primera. ¿Sí? Yo le doy como consigna que se fije la eficacia de lo que está haciendo versus el consumo eléctrico. Y la que menos consume le traslada el programa a la que más consume, corrige, varía y lo hace. Ah, esto es escandaloso. Vos me estás diciendo que las máquinas aprenden una de esto, una de otras. Terminator, ¿no? Esto es el final. Es lo que todos los días vivimos con los PLC. Ya se mm, aplica cotidianamente. No es una fantasía. Su auto, el auto que todos tienen, ¿sí? Ya no tiene una corrección del avance centrífugo y vacío en el encendido mecánico como los viejos Falcon con carburador. Hoy en día es una computadora que claro, corrige y la computadora aprende del estilo de manejo del usuario. ¿Sí? Y van a decir, mirá, a mí nunca me tironeo el auto, me sale bien, porque el auto aprendió que vos salís en baja vuelta. claro. Se acostumbró a que manejes mal y te está tapando la cantidad de errores que estás haciendo. ¿Sí? Esto es aprendizaje. La máquina aprende y uno cambia de conductor en un coche y el auto tiene que aprender otra vez las características o formas de manejo de la persona que lo está usando. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que podría venir de un aprendizaje continuo de mejora sostenida? ¿Sí? Y cito al Martín Fierro, antes de aprender mucho hay que aprender cosas buenas, Claro. ¿sí? Entonces, ahora que supe cómo tomar, cómo agarrar esos datos y usarlos, ¿sí? Quiero saber para qué los quiero usar y sacarle el jugo, ¿sí? Y es lo que comúnmente llamo, ¿sí? El aprendizaje profundo, el deep learning, ¿sí? Que no es otra cosa más que empezar a hacer el círculo virtuoso de precisar qué quiero aprender. Mm, Los seres humanos, a esa característica de seleccionar evolutivamente lo que quieren, desarrollarlo, mantenerlo y perfeccionarlo en el tiempo, le han puesto una palabra muy bonita llamada virtud. mm, Nadie llamaría a un PLC que se mejora que es virtuoso. Sin embargo, el camino que está haciendo es el mismo que una persona, ¿sí? Que tiene un problema, una adicción, al alcohol, a lo que fuera, evolutivamente dice, lo voy a superar, pide ayuda, lo corrige, ¿sí? Y empieza una disciplina de vida diferente y cambia su forma y mejora. Al ser humano lo llamamos virtuoso, al PLC no lo llamamos virtuoso. Sin mm, embargo, los caminos seguidos son muy parecidos. Bien, hasta acá fue muy escandaloso lo que dije y mm, unísimo, conceptos diferentes, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa con lo que tenemos como situación actual. ¿Sí? Dejemos de juzgar o de tomar valores conceptuales o filosóficos y dejémoslo para otra charla que me ofrezco a debatir y la filosofía me apasiona. por ¿Sí? supuesto. Mm, Veamos entonces la situación actual. ¿Qué situación tengo? mm, Memoria impresionante, capacidad de procesamiento enorme, mm, velocidad, uff, es muy rápido. mm, Podríamos decir, che, qué rápido que pasa todo. ¿Sí? claro. Objetivos prácticos para cumplir, desde mejorar un aire acondicionado hasta optimizar una línea de producción de biomedicamentos.
Ejemplo, la pandemia con los ARN mensajeros como vacuna, se hizo un desarrollo en un año y medio que Mm, la humanidad clásica hubiera tardado cerca de 60 o 70 años. mm, ¿Sí? Ejemplo 2, las proteínas, sustancias vitales en el cuerpo humano, no las voy a explicar acá, podemos hacerlo otro día, mm. tienen pliegos y son como papeles de origami doblados sobre sí mismos con formas distintas. Las posibilidades de plegar un papel en origami son casi infinitas. La capacidad de plegarse de una proteína también son muchísimas. La humanidad había desarrollado con los métodos de mediciones analíticas clásicas una cantidad de proteínas descifradas no mayor a las 20 o 25. Desde la aplicación de la IA, ¿sí? En estos momentos tenemos un crecimiento exponencial y ya tenemos más de 5.000 proteínas totalmente descifradas y entendemos cómo es el pliegue. Queda claro que al ritmo que iba la humanidad con papel y lápiz, esto hubiera llevado 500 años. Claro. Ahora se hizo en 3. Y así se va a expandir en los determinados campos. ¿Qué es lo que surge entonces? Mucha información, muchos objetivos, mucha gente que ve pasar ideas de otros impresionantes y empieza a surgir el riesgo de pérdida de información, de robo de información o, peor aún, de falsificación o destrucción por vicio de información que no sea real. Si ustedes se fijan, una de las principales pérdidas de tiempo que tienen ahora en sus navegaciones es determinar si la fuente a la que recurrieron es buena, es cierta o es una fuente mentirosa. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos ciberseguridad. ¿Y cómo la empezamos conceptualmente? Bien, y ahora permítanme tomar un minuto para explicar el concepto básico. Sí. ¿Cuántas formas tengo de acomodar dos libros en una estantería? Dos, A y B o B y A. Alguno más creativo me va a poder decir A abajo y A arriba, B abajo y B arriba, en vez de parados acostados. Bueno, ¿sí? Pero no tengo muchas. Si ya pongo tres libros, la forma de combinarlos es más difícil. ¿Sí? Esto es cálculo de probabilidades y es lo que va a dar origen a los números factoriales, números combinatorios y todo lo que es una matemática clásica que comúnmente la vemos expresado con la campanita de Gauss. ¿Sí? Obvio que si la cantidad de libros que tengo en las estanterías es infinita, la cantidad de combinaciones es infinita. Ujú. Ahora, anda a acomodar una biblioteca infinita. Claro. Sería una vida y nunca Ujú. llegarías. Entonces, el concepto básico es la menor cantidad que me permita la mayor variedad. Y entonces el esfuerzo por descifrar esa combinación sea más caro que la información que voy a obtener. Ujú. Esto es lo que llamamos clave, password o cortafuegos o líneas de Ujú. entrada a lo que voy a hacer. Comúnmente, las líneas de protección en ciberseguridad no suelen ser únicas, ¿sí? ¿Cómo frenamos algo que viene hacia nosotros? ¿Cómo filtramos algo? Tenemos dos formas, por oposición, ponernos firmes y atajar el golpe, por derivación, correrlo y empujarlo de costado para que el golpe pegue en otro lado. La ciberseguridad va a usar los dos simultáneamente y en función de lo que pueda proteger va a implicar mayores capas de protección o menores capas de protección. ¿Sí? ¿Cuántas capas va a utilizar un banco, Franco? ¿Cuántas capas se te ocurre? ¿Las máximas o las mínimas? Mm. Diría que muchas. La mayor cantidad que le genere el menor costo. Entonces, si un banco tiene pérdidas por seguridad electrónica de 10 pesos y mejorar eso le cuesta 20, ¿qué pensás que va a hacer? ¿La va a mejorar o va a pagar los 10 pesos de pérdida? Y pienso que lo va a pagar los 10, pero también habría que ver quizás el costo que le genere la pérdida de información también, ¿no? Muy bien.
Ese es el punto clave de un gerente de sistemas en una central de datos. Mm, ¿Sí? Es un análisis de precio-prestaciones para poderlo conseguir. ¿Existe lo mejor? Sí, siempre. ¿Existe algo más sofisticado? Sí, pero es enemigo de lo bueno y de lo práctico. claro. ¿Sí? Mm, Entonces, vamos a empezar a colocar capas de medición, de supervisión, que nos demuestre que la inversión es retornable en función a lo que protegemos y podemos tener. claro. Ejemplo de protecciones caras, impresionantemente grandes y que no sirvieron. La muralla china. Mm, ¿Sí? Wow, habrá costado mucho hacer la muralla sí, china. seguramente. ¿Sí? Los- y los mongoles entraron. Mm, Porque ahí entramos en un concepto nuevo, que es la seguridad pasiva o la seguridad activa. mm, Maestro de definir esto fue Napoleón, cuando expresa no hay mejor defensa que un buen ataque. ¿Sí? sí. Napoleón hablaba de defensa activa y muchos de sus combates en Europa los ganó insolentemente porque fue a atacar cuando todos los papeles indicaban que no tenía cómo y que tenía que defenderse. Mm, Era inesperado, era inédito, un pensamiento nuevo y entonces ganaba. ¿Sí? No estoy diciendo que la guerra esté bien, no estoy diciendo que el combate sea un mérito. Estoy diciendo que en una situación fáctica. ¿Sí? claro. La seguridad y la bioseguridad va a tener los mismos conceptos. La seguridad estática y la dinámica. La estática va a ser poner un password, poner Mm, un cortafuego, poner un enlace intermedio, hacer una verificación de partes una vez que vas a entrar. Ese famoso código que te dicen, le llegó al celular un código, colóquelo claro. para continuar. ¿Sí? Y la activa va a ser la misma empresa hackeándose para ver los puntos débiles y encontrar los defectos. Mm, Entonces, si vamos a un banco hoy en día, el gerente de sistemas debe tener sentado al lado un hacker contratado, muy bien mm, pago, con muy buen café, mucho cariño, diciéndole, rompeme el sistema, claro. entra y mostrame en dónde estamos débiles. ¿Ok? Bien, uff, cuántos conceptos duros con respecto a eso. Si la computación cuántica entrara en juego, estos cortafuegos, estas passwords, estas contraseñas o estos sistemas, ¿cuánto tiempo duran? Te doy Mm, tres opciones, Franco. sí. 2 minutos, Pluto o Disney. Mm, ¿cuáles serían las Dos últimas? minutos. Sí. Pluto o Disney. ¿Sí? 2 minutos. Nada que ver. Mm, 2 minutos. 2 minutos. La computación cuántica hace que todas nuestras formas de ciberseguridad sean descartadas, sean viejas y no puedan estar. mm, ¿Sí? Por eso se administra la evolución de las tecnologías con respecto al mercado. Pero hay una amenaza nueva, ¿sí? Y la amenaza nueva es que este desarrollo pueda estar en manos de grupos que no manejan los mismos conceptos que Occidente clásico, claro. ¿sí? Mm, Y entonces yo tengo que estar un paso adelante de lo que están haciendo, ¿sí? El cambio vendrá, ninguna duda, pero los cambios son mucho más lentos de lo que nos creemos. Nos creemos que la guía cambia el mundo en 24 horas y claro. la computación en los domicilios va a tener más de 40 años y los domicilios cambiaron relativamente. ¿Sí? La gente común sigue teniendo papel y lápiz y una libretita. ¿Sí? Cambiar a cajero automático y hacer las cosas en la web nos llevó 30 años. Dicho así, suena mucho, parece que fue ayer. Claro. ¿Sí? Entonces, si vamos a un supermercado, todavía es posible conseguir un radiograbador con CD. ¿Quién usa un CD en la actualidad? Pero todavía hay alguno y se puede comprar. Entonces, no hay que desesperarse por la velocidad del cambio. Hay que usar la acumulación de memoria, que son los datos personales, ¿sí? Con voluntad y decisión para tener objetivos firmes y mantenibles y aplicarlo a través de la interconexión de un banco de datos con otro, que es lo que llamamos virtud. Esto sostenido en el tiempo
es lo que la humanidad conoce como crecimiento. Y cerré la explicación de los 3 primeros puntos y entiendo que estoy en el tiempo y en lo que iba a explicar. Sí. Escucho si hay preguntas o si hay dudas. Sí, bueno, nos quedarían 8 minutos más o menos antes que se termine la grabación por el tiempo limitado que ofrece la cuenta gratuita de Zoom, pero yo quisiera más que una pregunta, una reflexión que también la he tenido en un pasado, y es que mucha gente piensa, y me incluyo, que la inteligencia artificial es nueva, es de ahora, pero si nos basamos a hace muchos años atrás, podemos ver, por ejemplo, el caso de Alan Turing, ¿sí? De los años más o menos 50, que ya incluso él fue uno de los que, al menos recuerdo y he estudiado, uno de los pioneros en temas de inteligencia artificial. Y estamos hablando de bastantes años, casi 70 años. ¿Cómo lo ves de esa manera vos? Yo, cuando apenas empecé el tema de la inteligencia artificial, pensé que es algo nuevo, como los chatbots, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, pero uno va interiorizando y se va dando cuenta que en realidad la inteligencia artificial ya está hace mucho tiempo, hace muchos años atrás. Sí, 100% de acuerdo. Los seres humanos tendemos a creernos, y nuestro ego ayuda a eso, más únicos y irrepetibles de lo que somos. Y lo realmente importante está interiormente y tiene que ver con nuestra capacidad de conciencia vívida para existir, ¿sí? Pero la inteligencia artificial, te voy a dar ejemplos un poco más antiguos que eso. Mm, La copa de Pitágoras para que sus alumnos no se embriaguen, mecánica totalmente y que no se podía tomar más que una cierta cantidad y después se derramaba. Eso sí, mm, mecánica, netamente mecánica. La forma de cálculo que se utiliza en las pirámides de Egipto, en el piramidón, como están grabados, que era la punta de arriba de la pirámide que ya no está más. Había sistemas de cálculo con ábaco mecánico, y eso sí, la persona no sabía qué estaba haciendo y encontraba un resultado final. ¿Sí? claro, La manera de mezclar los medicamentos de los indios mayas con los cuencos, que indicaba que las proporciones que el chamán había conseguido las repetía infinidad de gente que no tenía idea qué estaba haciendo. La humanidad viene repitiendo esto desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y lo maneja como una forma de estandarización y desarrollo de una situación que tiene que mejorar, ¿sí? claro. Te hago una pregunta más para ver que la IA está al lado tuyo de hace demasiado. Mm. ¿Tenés idea qué es el fuego y cómo se genera? ¿Te No, acepta un no? sí, Bien. mm, Y sin embargo, prendés la cocina de tu casa y tomas mate. claro. Y Y hoy en haces día, asado. mm, ¿Sí? mm, Y para nadie es un secreto cómo hacer fuego. ¿Sí? sí, Bien. ¿Por qué? Porque para la humanidad era algo importante mm, con respecto a eso. Bien. Decime cuántos libros escribió Borges o cuáles son los teoremas básicos de Pitágoras. ¿No te los acordás? No tiene no, sentido que te los acuerdes, mm, porque no responde a ninguna necesidad práctica, mm, ni tampoco satisface una curiosidad. ¿Se comprende? sí, Bien. totalmente. Sin que me contestes, porque es una pregunta retórica, ¿sí? Mm, ¿Qué cosas no tenés que comentar cuando conoces a una chica, ¿sí? Y no mm, tenés que decir porque inhiben el que puedas empezar un diálogo fluido. claro, Con el tiempo te fuiste dando cuenta, después de haberla dicho, mm, ¿sí? Y entonces eso exactamente. queda procesado. Y ahí tu mente empieza a ser IA, Mm, ¿sí? Es un procedimiento mecánico que lo arrastras con el tiempo y perfeccionas. Algunos lo desarrollan bien, otros generan traumas, mañas o formas de hacer las cosas. También sucede en la industria. Hay industrias que evolucionan y desarrollan y otras que manejan un concepto que se mantiene en el tiempo. Ejemplo rápido de esto. Dibujitos animados. mm, Seguramente ves o viste, sí, ¿sí? Si obvio. nosotros vemos los dibujitos animados de Hollywood de la década del 40 y del 50, que hablaban de la casa del futuro, de la pared salían dos manos que lavaban los platos, Mm, ¿sí?
O sea, las máquinas repetían la forma de trabajo de los humanos. No es lo que sucedió, no es como trabaja un lavavajillas. ¿Se comprende? Sí, Entonces, conceptualmente, repetir lo que hacemos es no pensar, porque lo hacemos porque acumulamos datos de una manera que tiene que ver con la bioforma nuestra, con nuestra fuerza física, con nuestras posibilidades y con el entorno que tenemos. No le vas a poder pedir a una persona que vive a orilla del mar, ¿sí?, que cuide el agua de la misma forma que una mm, persona que está en Jujuy o en Salta, que mm, sabe que el agua es escasa. mm. Y ese es un desarrollo natural y distinto, ¿sí? Entonces, ¿la inteligencia es necesaria? No sé, lo único que sé es que es inevitable, es Claro. una consecuencia de desarrollo que surge por acumulación de información, ¿sí? Lo importante es para qué lo usamos. Y repito y cierro con el Martín Fierro. Antes de aprender mucho es aprender cosas buenas, ¿sí? Entonces, si no tengo los conceptos claros, no importa las herramientas que tenga, el resultado es dudoso. Mm, Y ya lo dije en la charla pasada, con los pinceles de Leonardo da Vinci yo no pinto ni siquiera una pared, claro. ¿sí? No nos mariemos con la herramienta, es solo eso, una herramienta. Como la inteligencia para el ser humano también es una herramienta para sus acciones y no es el fundamento ni el objetivo de su existencia. Mm. Perfecto. Y me callé, y me callé. Sí, pero perfecto. Muy buena explicación. Bueno, Mm, bárbaro. Entiendo que estamos en tiempo. Esto ha sido un gusto y te abro mm. el camino para una charla de filosofía aplicada. Así podemos hacer un ejemplo de cómo fuimos desde Pitágoras, ¿sí?, hasta Heidelberg, y por qué la humanidad eh, discute todavía a Zaratustra y su bajada de la montaña. Y Perfecto. entenderías con este resumen, se entendería por qué los chips tienen varios procesadores. Uf, qué locura, pero tiene que ver, Muy buen estoy seguro tema. que Muy buen tema. sí. Perfecto. Lo dejo y te mando un saludo grande. Un saludo grande, Gabriel. Muchas gracias nuevamente por la charla, por la invitación. Y bueno, será un placer nuevamente tenerte como invitado, poder compartir conocimiento, charlar para la próxima parte. ¿Qué te parece? Que tengas un buen día y quedamos así. Dale, perfecto. Muchas gracias. Buen día Chao, igualmente chao. también para vos. Chao, Chao, abrazo chao. grande. Chao, chao.